pues queriéndose hacerme rey, como pasó, ¿verdad? Cuando Jesús quisieron hacerlo rey, cuando multiplicó los panes, los peces, quisieron hacerlo rey, dijeron, este es el rey que nos conviene, porque así es el ser humano. Y Jesús se escapó, se fue, no quiso, dijo, no, yo no vengo para eso ahora, yo vengo como siervo, yo soy siervo. Y realmente nosotros vamos a ampliar un poquito este concepto de lo que es ser ricos en la fe, ricos en la fe. Yo quiero que abramos ahí la Biblia en Santiago, el capítulo 2, en verso 5, y vamos a... Santiago 2.5. Quiero solamente ir un poquito así hacia atrás para darnos cuenta que quién es Santiago. Según los teólogos y los que pues estudian más o menos la trayectoria de todos los discípulos, este era un discípulo, posiblemente haya sido, como dicen los grandes teólogos, un hermano de Jesús, Santiago. Pero no solamente era un siervo, era alguien que verdaderamente se entregó al Señor. Ellos consideran que era uno de los hermanos de Jesús, pero no da un detalle ahí, como no da detalle en muchas cosas en las epístolas, son cartas que mandaron. Vamos a ubicarnos en el tiempo, en el capítulo 1 de Santiago, versículo 1, vamos a ver que esta carta es enviada a todas las 12 tribus de Israel dispersas. O sea, ya ha habido una dispersión, posiblemente esto fue 70 años después de Cristo, donde fue destruido el templo y todos los judíos fueron muchos asesinados y muchos se escaparon a diferentes lugares y fueron dispersos a muchos países, a muchos lugares, sobre todo en esa región. Vemos nosotros en esa región como después el apóstol Pablo estuvo abriendo iglesias en diferentes lugares en Asia, porque se fue... todo lo que es, todos huyeron, como sabemos en la historia, por 2000 años el pueblo judío ha estado huyendo, y hasta ahora que ya volvieron a tener su nación. Y por esta razón, este mensaje dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es un mensaje para toda la iglesia, porque la iglesia no se constituía solamente por gentiles, sino por judíos y gentiles, porque vamos a ver que él habla mucho de la ley, cómo tiene que estar sujetos a la ley, pero la ley del amor, y que pues sabemos que en todas las escrituras la ley del amor es base, ¿no? Y él habla, y este mensaje es para todos. Como esta mezcla tan fuerte que fue entre judíos y gentiles, recuerdan que los judíos y gentiles no se reunían, ¿no? Ni siquiera, pues no tenían ellos no consideraban gente que eran inmundas, ¿no? Eran incircuncisos, ellos eran circuncidados, ellos tenían la señal del pacto, pero cuando viene Jesús y pues ya trae el mensaje, cuando viene el Espíritu Santo y hace, inmediatamente trae un mensaje para toda carne y todos gentiles, pues se abrió la puerta de los gentiles, donde el apóstol Pablo viene a ser apóstol de los gentiles, que fue el apóstol número 13. Muchos dicen, ay, el 13, porque 13 habla de rebelión. Es un número así. Pero él fue llamado a ser, él dice, yo no debo ni ser llamado apóstol, porque yo fui perseguidor de la iglesia. Yo soy por misericordia fui llamado a ser apóstol. Pero él se volvió a los gentiles, pero las iglesias estaban constituidas de judíos, y los gentiles que empezaban a convertirse, y ellos tenían que abrirle paso, porque eso era un mandato de Dios, pero había choque, porque a veces no se querían tratar, porque estaban acostumbrados, eran leyes por años, por miles de años, donde el gentil y el judío no ligaban. Y de buenas a primeras Dios dice, pues ahora sí van a ligar, y siempre necesita un tiempo para adaptarse, ¿no? Y él le da la recomendación de que si entraba alguien rico con un anillo, que muchos de ellos lo trataban como que a estos sí, y a aquellos pobres que venían andrajosos, a esos no. Y entonces les da una exhortación bien fuerte de parte del Señor,
donde les habla del amor y que ellos miren y se enfoquen en otra cosa y no se enfoquen en lo siempre que se han enfocado como reinos de este mundo. Los reinos de este mundo siempre miran por sus ojos, más o menos. Son personas que sí o son personas que no, porque lo que nos identificamos por los ojos, ¿ven? Enseguida que conocemos, este parece que no, ni me acerco ahí, ¿eh? Y otro, ahí no, ni me acerco. Pero Él les dice, son hermanos, porque ustedes han sido llamados, y ahí saltamos a ese verso que se encuentra en el capítulo 2. Es más, voy a leerlo del verso 1, capítulo 2 del verso 1, donde le da la exhortación y después nos lleva a lo que Dios nos está llamando ahora. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Dios llamó a un asesino, porque sabemos que el apóstol Pablo no era lo mejorcito. Él mandó matar a muchos cristianos, se los llevaba presos, él los hacía maldecir, los golpeaba, los martirizaba, él lo dijo. Dice, por eso Dios en su misericordia me llamó a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Él conoce la condición del corazón, y conocía el corazón de Pablo como era, ¿verdad? Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí donde yo pongo los pies, ahí, siéntate ahí. Así como dice en la versión hebraica, ¿verdad? No hacéis distinción entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos, y le traes exhortación, y con la misma, siempre la palabra trae, pues podemos decir, una palabra de consuelo. Entonces le dice, hermanos amados, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, ricos en fe? ¿No ha escogido Dios los que no valía nada para que sean ricos? ¿Pero ricos qué? Como dice aquí, en fe. Y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿No ha escogido Dios para eso? Como que veamos nosotros los valores que tenemos nosotros ahora. Mira, los valores que tenemos en Cristo Jesús. Porque somos ricos en fe. Y también ricos, también herederos de un reino que es de fe. Porque el reino es de fe. Jesús nos dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No traten de comparar, porque es imposible. El reino de este mundo no perdona. El reino de Dios perdona. El reino de este mundo no tiene misericordia, pero el reino de Dios sí se complace en misericordia. Y no le gusta el juicio. El reino de este mundo le gusta el juicio. Podemos decir, es un antagonismo, es imposible ligar una cosa con la otra. Y por eso Él como podemos decir, los baja de su nivel de hacer excepción de personas, y que se enfoquen en lo que Dios realmente ha hecho, ¿verdad? Ambos grupos aquí están siendo confortados por la palabra y por la exhortación. Dios, siendo Padre, siempre nos va a estar exhortando. Siempre nos tiene que llamar la atención. Cuando éramos chiquitos siempre nos llamaban la atención. Yo siempre decía, yo quiero ser buena, no quiero que me regañen, ¿no? Y siempre me regañaban. Porque sí, yo me recuerdo que yo decía, yo quiero ser buena. Pero buena era en el sentido de ser obediente, y no, porque yo tenía dos hermanos que eran tremendos y yo los seguía. Y lo que ellos hacían, yo hacía, entonces yo agarraba también golpes. Porque ellos eran mis ejemplos, ¿no? Y yo siempre estaba en medio de ellos, ¿no? No que yo era también tremenda, pero yo trataba de mejorar, pero no tenía fuerza, ¿no? Pero bueno, ellos trataban por su forma de seguir el mismo ritmo de vida que seguían en el mundo. Y el Señor quería cambiarle eso, porque si no, no era testimonio, o ellos no crecían en la fe. Ricos en la fe, vemos que hay dos grandes verdades, que es ser ricos en la fe y herederos de un reino de fe. Estamos heredando un reino de fe, un reino que
no hay un patrón de conducta que nosotros... Sí, hay un patrón, podemos ver los 10 mandamientos y las leyes, como Dios estableció tantas leyes para enderezar un pueblo con pensamientos tan tergiversos, o sea, pensamientos ligados a, en este caso, era ligado a los egipcios, donde estuvieron 400 años. O sea, se les pegó muchas costumbres egipcias, en el cual ellos empezaban a, como vemos que el becerro de oro, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de los corazones. El Señor tuvo que estar 40 años enseñándole que el corazón de ellos tenía que ser cambiado. Y ese es el pueblo de Dios que Dios está tratando. Tan pronto vino la oportunidad, ellos produjeron un becerro de oro y empezaron a adorar el becerro de oro. Porque el becerro de oro estaba en sus corazones. Lo adoraban en Egipto. Quizás ellos no adoraban eso en Egipto, pero eso es lo que ellos veían, lo que oían. Y ellos decían, no hay otro Dios que no conocemos. Este que se está manifestando, pero es un Dios invisible, y ese que conocemos allá en Egipto. En Egipto tenía muchos dioses, no era un becerro solo. Estaba el dios Belzebú, que era una mosca, y tantos dioses que había. Egipto estaba cargado de dioses. Y todos esos dioses, sabemos que en todas las plagas que Dios mandó, los desprestigió. Los desprestigió, porque cada una de esas plagas representaba un Dios. Entonces, el Señor lo que quería quitarle completamente eso a ellos. Y yo creo que hasta el día de hoy el Señor está en ese trabajo. Nos tiene que quitar muchos altarcitos, ¿verdad?, en nuestros corazones. Y a veces somos nosotros mismos, pensamientos de nosotros. Y esto es lo que tenía que quitar en ellos. Pero nos ha tocado a nosotros un tiempo diferente. Nosotros nos hemos criado en un ambiente más gentil. No con las leyes hebraicas, no con, sí, principios cristianos. Todo el que más el que menos tenemos un principio cristiano. ¿Por qué? Porque venimos de familias que siempre hemos escuchado de Dios. Pero se necesita cierta, podemos decir, un establecimiento más firme. Como dice el Señor, yo soy la roca firme, donde tú te paras, donde hay un fundamento estable, donde no se mueve. Entonces estamos en este proyecto de Dios. Estas dos grandes verdades toca el punto de la fe. Y yo sé que todos nosotros pues estamos siendo tratados en la fe. Primero, en el momento que comienza ese reino a surgir en nosotros o a formarse en nosotros, es cuando le decimos, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que ciertamente Dios, no hay más Dios que tú eres Dios, porque Dios es uno solo. En los 10 mandamientos comienza diciendo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. O sea, que muestre que Jehová es uno. Y sabemos que Jesús es la forma de Dios, la esencia. Jesús, no podemos nosotros, pues, como estuve compartiendo el domingo pasado, que esto es difícil que la mente lo pueda entender. Dice, Dios es invisible. Hay un versículo, pero se hizo visible en la persona de Jesús. Por eso Dios es uno. Por eso Jesús le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó, solamente muéstrame el Padre, porque el Padre era un misterio. Nunca nadie había visto a Dios. Moisés fue el único que vio las espaldas, y vio las espaldas ensangrentadas, porque era el mensaje de redención para un pueblo que no valía nada, un pueblo que estaba saturado de Egipto, pero era el pueblo de Dios, era la descendencia de Abraham, y Dios tenía que defender la descendencia de Abraham por la palabra, porque Dios da la palabra, Dios es fiel en su palabra y en su promesa que le dio a Abraham, a un hombre fiel, a un hombre que manifestó la fe en una forma que pocos pudieron haberlo manifestado, y fue llamado Padre de la Fe. Entonces Dios tenía que, pues, lo que le prometió a Abraham, Dios promete y Dios cumple. Pudo haber cambiado, ser una opción, decir, bueno, cambié de idea. Mejor no. Ese plan Dios lo tomó desde ese momento, y entonces empezó a tratar con un pueblo en Egipto. Y primeramente, pues, mostrándose Él,
en diferentes manifestaciones de fe. Cuando salieron y llegaron al desierto, pues no había agua, y entonces Dios mandó que Moisés hablara a una roca, y la roca comenzó a manar agua. Para darle agua a 2 millones de gente tiene que haber sido agua, mucha agua. No solamente para tomar, sino hasta para bañarse. Porque en la ley, si no se lavaban las manos, no podían comer. Vamos a ser sujetos ahí. Ellos aprendieron de la ley todo lo que tenían que hacer. Eran leyes de limpieza, y Dios tenía que, imagínate, llevarlos a un desierto para hablarle y para decirle a un pueblo que se tiene que bañar. Se necesita fe. Lo hubiera llevado para la playa, lo hubiera llevado por allá donde hubiera un río, el Nilo, donde ellos conocían el Nilo por 400 años, que es un río que es el más largo del mundo. Son millas y millas, son no sé cuántas cientos y miles de millas, con cientos de millas. Más sin embargo, mejor Dios prefirió llevarlos al desierto, porque Él mismo iba a producir esa agua. O sea, empezó a tratar con un pueblo incrédulo, pero mostrando sus milagros. Amén. Porque así como crece la fe, ¿verdad? Cuando vemos un milagro, como que crece la fe en nosotros y decimos, oh, wow, sí, es verdad, Dios puede. No hay nada imposible para Dios. Allí en el desierto Dios les dio de comer, les mostró todo, le enseñó, hasta que por fin dijo, bueno, me voy a dar a conocer. Ya los tengo listos, ya están maduritos. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, no en la forma que ellos creían, porque ellos creyeron que Dios iba a llegar allí, iba a bajar de la montaña, o como sea, no sé qué ideas hicieron. Cada uno se hace un concepto de cómo es la venida del Señor. Y no, vino con estruendos y relámpagos, y a que la tierra tembló y todo se movió, y era tan espantoso lo que pasó que ellos huyeron corriendo de la presencia de Dios. Pero Dios aún así no cesó en su palabra, en la palabra de promesa dada a Abraham. Y cuando Moisés le dijo, Señor, si tú quieres, pues este es el pueblo tuyo, si tú ves que tú no vas con nosotros, pues aquí nos quedamos. Pero no la destruya, no destruye este pueblo. Y sabemos que Dios lo iba a destruir. No todos los iba a destruir, pero destruyó a todos los que salieron, pero los que nacieron allí. Y dice, los pequeños, esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero los que se fueron en contra completamente de Dios y formaron ese becerro, hicieron todo en contra de Dios, esos no entraron a la tierra prometida. Pero comieron el maná y tomaron el agua. O sea, recibieron las bendiciones de Dios, porque Dios es misericordioso y es bueno. Pero no llegaron a alcanzar lo que es el premio de lo que es un reino de fe, de misericordia, y entrar a la tierra prometida, como es en el plan perfecto, a comenzar a ser una nación para Dios. No había en la tierra una nación para Dios. Lo sabemos que Dios escogió diferentes personas en un principio, como vemos cómo escogió desde el principio, cuando llamó a Enoc, y Enoc caminó con Dios solamente en la promesa y Dios se lo llevó. Caminó con él y se fue con Dios. Pero no pudo hacer una nación de Enoc. Y así lo vemos en Noé también, hasta que comenzó ahí el principio de esta larga historia, que nosotros somos partícipes hoy de la historia. Somos parte de lo que es esta historia. Es nuestra historia. ¿Y qué pasó? Dice que después de ahí, de uno de los hijos de Noé, Sem, por ahí vino Abraham. Abraham es uno de la familia de Sem. Y de ahí vemos cómo se fue desarrollando el plan de Dios hasta que llegó pues allá, cuando fueron todos llevados, los hijos de Jacob, todos fueron llevados después a Egipto, porque José estaba en Egipto y allá los llevó, y allá permanecieron 400 años, 430 años. Pero ahí comenzó este plan tremendo, porque el plan de Dios era hacer un reino que iba a enriquecer las naciones. Y este es un reino de fe, porque así fue como lo enseñó el Señor desde un principio en el desierto. No lo dice en Apocalipsis que la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada
por tiempos y la mitad de un tiempo. Es la iglesia que está siendo sustentada, a pesar de las limitaciones que a veces tenemos, porque hay muchos que tienen mucha fe, hay muchos que no tienen ninguna, hay muchos que tienen fe para creer que Jesucristo es el Señor, hay muchos que dicen yo tengo fe, pero no tiene obras, pero los demonios creen y tiemblan. A mí alguien me dice yo creo en Dios, a mí eso no me dice nada. Los demonios creen, no, se postraban delante de Jesús. Sí. O sea que ellos saben, ellos conocen. ¿Cómo que no van a conocer? No le dijeron a Jesús, ¿por qué viniste antes de tiempo? A molestarnos. Ya no podemos andar como queremos, porque tú has venido aquí a atormentarnos a nosotros. Porque el Señor enseguida los echaba afuera. No quería que ellos se desarrollaran y hicieran daño, más daño al pueblo de Dios, como ha pasado. Pero dice aquí, en Juan 18:36, quiero que lo tengan como una base. Mi reino no es de este mundo. Por esa razón siempre dice, no, porque tú no puedes, siempre la iglesia se ha tenido a un lado. O sea, no puedes ligar el gobierno con la iglesia, por ejemplo. Pero hay países que han aplastado a la iglesia. Es Juan 18:36. Y entonces someten a la iglesia porque quieren que actúen de la misma forma. Yo me recuerdo que en una de las iglesias allá que estábamos allá en Cuba, el domingo la cerraron para ir a cortar caña, porque el gobierno lo mandó. Entonces alguna gente no fue, gente mayor y todo, ese trabajo horrible. No, es que tenemos que hacer trabajo voluntario, porque tratando de acomodar lo del reino, lo de la iglesia, a las cosas que le gustan a los gobernantes malos, ¿no? Pero no es este mundo. Y no se basa, dice aquí, el reino de este mundo no se basa en la fe. Y por eso chocamos continuamente. Por eso, porque es otro pensamiento. Ahora, sí sabemos que hay personas que no han, el reino para ellos todavía es algo que no conocen. No saben que el Señor está, ¿cómo podemos decir?, desarrollando en nosotros una vida diferente. Y esto es a través de nuestra comunicación con Dios, a través de conocerle a Él. Sabemos que del ser humano no se puede esperar nada bueno, en el sentido de que se va a guiar por lo que hacen los demás. Y ahí sí nos podemos parar en esto, en conocer lo que está pasando últimamente. Últimamente, pues, hay de aquellos que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y está escrito en la Biblia. Y ese es podemos ver que es el caballito de batalla que estamos viendo. Porque desgraciadamente a veces hay creyentes que piensan que así es como es. Y hacen lo mismo que hacen todo el mundo. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Sabemos que en los días de Noé, como en los días de Lot, como los días de Abraham, hubieron muchas naciones que pasaron por situaciones muy difíciles y fueron hasta borradas de la tierra. En los días de Noé, dice que cada uno había cambiado su orden. Según dicen los científicos, hubo mucha droga, mucha cosa, cosa espeluznante cuando el Señor decidió acabar y borrar todo por la contaminación que había ya. Llegó un punto de contaminación tan grande que iba a afectar a lo que iba a salir, ¿no?, de donde iba a salir el Mesías, al pueblo de Dios. Y el Señor borró. Sabemos que a través del agua hubo una inundación muy grande, que ahí está el ejemplo, se nota y se sabe por los científicos, hasta inclusive en los últimos tiempos apareció esa arca de Noé, que está entre el monte Ararat, está en medio de dos países, y ahí nadie quiere que lo toquen, pero ahí está. Y han hecho documentales y todo el arca de Noé. Ahí está como un ejemplo vivo de lo que ocurrió ese tiempo. Sabemos también que hubo un tiempo, cuando un poquito más acá después, en el tiempo de Abraham, cómo Dios destruyó 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Edma y Seboín. Fueron 4 ciudades, porque torcieron el orden del hombre, torcieron la forma de vivir a un grado tan grande
que el Señor no le quedó otra alternativa que borrarlos. Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sabemos en la historia que los hombres cambiaron el uso de las mujeres por uso de hombres mismos. Dice, se enviciaron hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto hay que hablarlo, hermano, porque hay leyes aquí que permiten ahora el matrimonio gay o el matrimonio. Y muchos dicen, no, pero es que estamos en este tiempo que es todo más moderno. Dios sigue pensando igual. Eso está en las Escrituras. Y no podemos nosotros, pues, acomodarnos al reino de la tierra, sino seguir entendiendo que el reino de los cielos tiene su forma en la cual Dios estableció. Y todas estas cosas que nosotros vemos en las leyes que nos ha permitido ahora conocer, ¿no? Conocemos sobre todo, me gusta mucho el Salmo 139, ¿verdad? Y yo sé que lo hemos leído y lo hemos cantado también. Cuando David, meditando en las obras de Dios y meditando cómo Dios tuvo un contacto con él cuando era un embrión. No se hablaba en ese tiempo de embrión ni nada de esas cosas, ¿verdad? No se hablaba, había un misterio en la vida muy grande. Sí se sabía que la criatura se formaba en el vientre, eso se sabía muchas cosas, pero no se sabía todo. Mas sin embargo, Dios le revela a David que en su embrión vieron los ojos de Dios y que Dios vio cómo se formó en el vientre de su madre. Yo quiero leerlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas de estas cosas a veces se pasan por alto pensando, bueno, pues nosotros tenemos que militar igual que todo el mundo de la tierra, tenemos que hacer todo lo que todo el mundo hace, pero hay una diferencia muy grande y esa diferencia se está viendo en este tiempo. Cuando tú tienes que pararte sobre esa roca y decir, yo no voy a dejarme conmover ni moverme conforme el mundo quiere moverme por conveniencia propia. Y yo quiero que leamos un momentito ese Salmo 139. Y vamos a leer un momentito, solamente son unos poquitos versos, ¿verdad? Pero para que vean, hermano, también cómo la vida se origina y desde que ese óvulo con ese espermatozoide se une, Dios ya tiene control. Así es. Y ya Dios tiene control, dice aquí, en el 139, verso 13. David medita, aún va más atrás y ve que Dios ha actuado lleno del Espíritu Santo. Él no escribió este salmo porque se emocionó o porque alguien le contó, no, es guiado por el Espíritu de Dios. Él comienza a escribir y Dios le muestra su vida desde cuando estaba en el vientre de su madre, cuando apenas se estaba formando. Dios le dice, ahí estaba yo te estaba mirando, yo vi cuando se formó todo, yo te vi, te conozco desde ese momento. Cuando aún ni tu madre te sabía, ya yo te conocía. Y le dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién te hizo? Dios. Dios, nadie es un accidente. Mucha gente dice, te hijo por un accidente. Nadie es un accidente. No, Dios te formó. Y tú dices, pero mira, ¿por qué pasó esto, no? Te alabaré, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Posiblemente vio una visión. David era profeta. Y Dios le dio visiones, le mostró cosas tremendas. Dice, mi alma lo sabe muy bien. Estaba emocionadísimo. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Verá que embrión es la primera fase, ¿verdad? Del bebé, ¿no? Sí. Cuando todavía muchos dicen, no, es una cosita ahí que no sirve para nada. Yo he oído gente decir cada cosa, no, eso ahí no tiene ni forma. Ahora te das cuenta por la ciencia y por todo que sí tiene forma. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que Dios, Él comenzó a ver esa maravilla. Su embrión vieron sus ojos. ¿Y cuánta gente ha querido destruir esos embriones? Y dice, eso no sirve para nada. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo una prima en Cuba.
Ella estudió en la Unión Soviética, ella es una mujer preparada, ella es bióloga. Ella ya tenía una niña. Ella dijo, yo no quiero tener más hijos. Y salió embarazada. Pero como con una enseñanza así, atea y todo, no hay temor de Dios. Y salió embarazada. Pues se le hizo fácil. En Cuba es gratis. Es gratis. Y se ha permitido todo. Y se fue al hospital. Y le trajeron un embrión. No lo vio, ella no vio nada. Se fue a la casa tranquila y cuando llegó a la casa se estaba muriendo. Cuando le entró un dolor, soltó otro, eran gemelos. Y cuando ella vio a ese niñito completico, pequeño, completo, y era un varón, ella tuvo que estar con tratamiento psiquiátrico. Ella dice, con todo lo que estudié y todo, nunca yo había experimentado una cosa tan cruel y dura que yo misma, yo produje por la ignorancia. Y no se perdonaba ella por eso. Y nunca le dijeron que eran gemelos. Y más nunca pudo tener hijos. Por mucho que procuró. Le lastimaron, le afectaron su matriz. Y siempre quedó con ese vacío de que ella produjo eso. Eso es un ejemplo. Ella no tenía un conocimiento así de Dios ni nada de eso, pero fue ese dolor desgarrador de que hice algo que ahora me doy cuenta que no era cualquier basura, era algo, era un ser completito, era un varoncito. Y eso fue, ella me dio ese testimonio y me dijo, no, me costó años recuperarme de ese golpe tan fuerte que me afectó tanto mi vida. ¿Sí? Y efectivamente son cosas que nosotros hemos enfrentado y hemos visto, y pues nosotros nos damos cuenta que el mundo no entiende esas cosas, lo ven como parte normal, pero nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de los valores, valorar aún aquellas cosas que Dios ha producido, que Dios permite, que es Él, ¿no? Pero a veces no se entiende. Pero somos herederos de un reino de fe. El Señor nos ha mostrado realmente cómo podemos nosotros ser parte integral de un pueblo que es diferente a todos los pueblos de la tierra. El plan de Dios era ese. El plan de Dios era levantar un pueblo que fuera un pueblo que moviera a otros pueblos de la tierra para que fuera igual que ese pueblo. Y efectivamente tuvieron esa fama. Cuando ellos entraron a Canaán dijeron, ese pueblo llegó aquí, ese pueblo que se le abrió el mar, ese pueblo que hubo plagas que acabó con Egipto. En aquel tiempo Egipto era como decir aquí New York, como le llaman la manzana, ¿no? ¿Qué le llaman? Pues era así, Egipto era adelantadísima en comparación con otros pueblos. Y decir que se destruyó Egipto por la mano de Dios era decir, este pueblo hay que respetarlo, este pueblo hay que respetarlo. Y ellos se llenaron de pánico, porque Dios mostró su brazo a favor de ese pueblo, y Dios está mostrando su brazo a favor de su pueblo. Si le damos chance, ¿no?, para que se manifieste, porque si damos un testimonio a veces tan, ¿verdad?, negativo, porque no tenemos fe, no somos personas que a veces pues somos impulsados por lo que se mueve alrededor nuestro, porque no estamos entendiendo, no estamos enfocados en lo que Dios quiere. El llamado de Dios es hermoso, porque es un reino de esperanza. No es un reino que está basado en nada, está basado en su sangre. Es un precio muy alto, porque Él pagó un precio muy alto para poder adquirir un pueblo, y un pueblo de esa forma. Sabemos nosotros que desde el principio, desde Génesis, Dios mostró que a través de la sangre era la única forma que teníamos nosotros que aceptar, o sea, entrar a ese plano. Y lo vemos cuando Pablo estuvo compartiendo el viernes sobre cómo la sangre que derramó Abel allí embarró hasta sus pies para poder darle a Dios lo que a Dios quería, matar un cordero. Y esa ofrenda de olor agradable que fue para Dios. Y Dios dijo, esa ofrenda es una ofrenda que me agrada, porque era el tipo de ofrenda que Dios quería.
Y se hizo todo el tiempo, hasta que llegó Jesús y se dio una ofrenda viva y vino a ser realmente el cordero que fue entregado, la sangre del justo, porque él sí fue justo, nunca pecó, nunca pecó. Por esa razón, cuando Dios pedía que se diera ofrendas de holocausto, tenía que ser una oveja perfecta, no podía tener nada de defecto. Y algunos se hacían así los bobitos, ¿no? Y entonces daban al que estaba cojito, y total, Dios no se va a dar cuenta. Vamos a dar la ofrenda de este que tiene un ojo ciego. Ay, no nos va a resolver esta oveja. Sí, así, dice. Y ustedes me dan la perniquebrada, la ciega, la que no sirve para nada, la que está enferma, y me la dan, y no se dan cuenta, que yo me doy cuenta. Y eso hacían, hermano, jugaban con Dios, y le daban la ofrenda chueca a Dios. Y Dios sabía, hermano, un Dios tan grande que conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Yo siempre digo esto, hermano, porque es tan que no nos cabe en la cabeza a nosotros pensar que hay un Dios tan grande que conoce cuántos cabellos tenemos y conoce nuestra salida y nuestra entrada y conoce nuestros tiempos. ¿Sabe el tiempo que va a durar cada uno en la tierra? Él conoce todo, todo. Un Dios tan exacto. ¿Cómo yo voy a hacerle un trueque a Dios? Sí, que conoce los corazones y la actitud todavía, ¿verdad? Y así fue como pasó, llegó el momento que entonces a través de Jesús llega el Cordero sin mancha, que se da y se da voluntariamente. Jesús se dio voluntariamente. A Jesús no tuvieron que amarrarlo para llevárselo preso. No. Él dijo, dejad ir a esto, yo soy. ¿Quién de ustedes es aquí? Jesús, ¿quién de ustedes es así? Yo soy, dejad ir a estos. Y dejó que los discípulos huyeran. Aquí estoy. Para esto he sido llamado, para esto he sido escogido. Y él se dio, no fue a la fuerza, ni siquiera fue, dice, viendo él la gloria tan grande que estaba reservada, fue con gozo a la cruz. Jesús fue con gozo a la cruz, hermano, porque era la ofrenda perfecta. Cuando tú dabas una ofrenda a Dios, no podías darla así a regañadientes. Ay, tengo que dar una ofrenda a Dios. Ay, ¿hasta cuándo tendré que dar una ofrenda a Dios? No, porque ellos tenían que llevar, no podían ir con las manos vacías a entrar allí a los atrios. Ellos tenían que llevar algo. El que no llevaba un palomino, el que no, pero siempre tenía que llevar algo para darle a Dios, para acostumbrarlo que Dios tiene que ser bendecido por nosotros, solamente por el hecho de que somos hijos de Él y que somos pueblo de Él. Entonces Jesús no va a ser la excepción de decir, ay, mira, pobre Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. El Padre le dijo, esa es la forma que tengo, no hay otra, tienes que morir. Y tienes que morir como un criminal, porque en la cruz no morían todos, no, morían apedreados, habían varias formas de muerte, pero la muerte de cruz era la muerte más cruel que había. Ahí eran los criminales, los peores eran los que morían en la cruz, y él tenía que morir como eso, con la muerte más horrible, pues se tenía que desangrar allí. Tenía que ser así, ese era el plan de Dios, la muerte de cruz. Y todo eso para que nosotros tengamos un reino de fe, y todo eso para que nosotros seamos herederos de ese reino, y decimos, Señor, lo que tú pasaste no fue en vano. Tú tuviste, pues, te diste por nosotros en un plan perfecto, que este plan fue diseñado por Dios de un principio, donde se iba a quitar la maldición de la muerte, donde se le iba a quitar completamente la maldición de Adán, del Adán caído, para que se levantara un nuevo hombre, porque el Señor viene a ser el último Adán, no el segundo, no, el último. Muchos dicen el primero y el segundo, no, el primero y el último. Y Dios entonces le dio un nombre que sobre todo es un nombre, y hoy podemos decir, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero y Él es el último. O sea que no hay más allá. Somos herederos de este reino de fe. Y si somos herederos de este reino de fe, tenemos que comenzar a caminar en ese entendimiento. Fe es aquello que está delante de nosotros y no lo vemos.
Fe es un reto, verdaderamente es un reto en muchos aspectos. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor es que comenzamos nosotros a entender todo esto. Hermano, yo leía, algunas veces yo comencé a leer la Biblia desde un principio, desde Génesis, y me dijo mi madre espiritual, que era Loida Pedraza, una niña de 13 años, enseñando a una niña de 12 años, una de 13. Pero bueno, imagínate, dice, empieza por los evangelios, porque si empieza por aquí te vas allá, te vas a enredar ahí. Y yo empecé a leer por los evangelios, pero empecé con Mateo. Fulano engendró a fulano, fulano me engañó. Y ay, qué aburrida es la Biblia, yo no entiendo esta cosa. Y así es, dice, no, léete los salmos. Entonces me metí en los salmos, porque no entendía, no entendía la profundidad de la palabra, porque estaba acostumbrada en el otro reino. Hasta que poquito a poquito, como muchos de nosotros, ¿verdad que a nosotros nos pasó eso? Que entonces ya empezamos a darnos cuenta y ver primero la historia de Jesús y comenzar a entender todas las cosas, y el Espíritu comienza a abrir esas compuertas en nosotros. Pero a medida que le busquemos, que eso es muy importante. A veces hemos conocido creyentes que llevan años y no saben nada, porque no se alimentan realmente de lo que nosotros nos tenemos que alimentar, y nos estamos alimentando. Ahora bien, en este reino de esperanza, vamos a volver otra vez al reino de esperanza, comenzamos a caminar con una esperanza viva, donde decimos, bueno Señor, voy a tener pérdida, porque yo cuando estaba en el otro reino, pues yo había adquirido muchas cosas, pero ahora en este reino tengo pérdida. Pero vamos a ver quién no ha tenido pérdida. Pero la pérdida, cuando nosotros decidimos por el Señor, ¿sabes qué? Que finalmente después tiene ganancia. Y voy a poner 4 ejemplos. 4 ejemplos. ¿Cuánto no perdió David? David, pues era el hijo más chiquito de Elí. Él cuidaba las ovejas, pero su corazón estaba enfocado en su Dios. Era un muchacho que había aprendido las leyes, tenía pues una base sobre las leyes de Dios, porque él había pues descendencia, viene de toda esa descendencia en la cual pues habían escuchado, conocían las leyes, estaban sujetos a las leyes, ellos cumplían todo lo que tenía que cumplir por las leyes y todo, pero aparte de eso, él amaba a Dios. Aparte de eso, él tenía un amor al Señor muy grande. Y entonces pues su vida era muy tranquila. Ahí era el más chiquito, se ocupaba de las ovejas de su padre. Su padre no estaba así que decir, ay, qué pobrecito, no, porque él tenía ovejas y él cuidaba las ovejas de su padre. Ahí tenían la lana, tenían la leche, tenían la carne, tenía todo. Pero ¿qué pasó? Cuando es llamado, pues ya dejó de ser pastor de ovejas. Ahí se metió un enredo tremendo, un problema ahí, porque se echó de enemigo a un suegro que ni siquiera le hizo ni daño. Todo lo que le hizo fue grandes favores, una falta de justicia muy grande. Él comenzó a ver que cuánta injusticia se hacía por él, pero él no desmayó. Él no dijo, ya, aquí me vuelvo atrás a casa de mi papá y se acabó esto. Pero Dios le había ungido para ser rey de Israel, siendo un muchachito. Y él sabía, él dijo, yo estoy ungido para ser rey de Israel, yo sigo adelante, yo soy parte de un reino, yo sigo adelante. Y vio tantas cosas que pasó, tuvo que vivir en cuevas, tuvo que irse a vivir con los filisteos, que era lo peor que había. O sea, los enemigos número 1 de Saúl eran los filisteos, y se hizo pasar por loco para poder estar entre los filisteos, y así Saúl no lo buscara, por lo menos allí. Él perdió mucho, perdió su esposa, su mismo suegro, la esposa de él, la hija de Saúl, se la dio a otro hombre, humillándolo así, humillándolo hasta el punto tal de que ya podemos decir, ¿qué no pasó David? Mas sin embargo, Dios lo sentó después en un trono y vino a ser el rey más grande que hubo en Israel, que le dijo, ha sido un rey tan obediente y tan sujeto, con un corazón como el mío, que de tus lomos saldrá el Mesías. Imagínate, por eso a Jesús le decían el hijo de David, tú eres el hijo de David, porque fue una promesa tan grande, porque perdió todo, pero ganó todo y más.
vino a ser rey. 7 años sobre Judá y todo el resto, hasta 40 años fue rey de todo Israel. ¿Por qué? Porque fue fiel en medio de la aflicción. Tener fe no es decir, yo no voy a tener aflicción. Sí la vamos a tener. Pues sí, porque estamos en contra de la corriente, como piensa la gente, o como estamos yendo en contra de la corriente. Es imposible. Pero bueno, ¿cuánto no perdió Moisés? Cuando Moisés supo de chiquito, no sé, a lo mejor se lo reveló, dice, él sabía que había sido llamado para libertar a sus hermanos. Él lo sabía, Dios se lo reveló a la madre, pero ahí aparece. Él sabía que él iba a ser la persona usada para sacar al pueblo de Egipto. Pero de buenas primeras, perdió todo eso y fue deportado y se tuvo que ir huyendo de Egipto, perdiendo su herencia, porque recuerdan que era el nieto de Faraón. Él estaba preparado para ser un príncipe. Él era un príncipe. Perdió su posición, perdió el criterio, bueno, lo que tenía Faraón cuando le dijeron, oye, mató a un egipcio para defender a un judío. Entonces él lo buscó su abuelo, en este caso, el abuelo que era Faraón, aunque era adoptivo. Y él tuvo que irse al desierto, a lo contrario de lo que él vivía, y allí en el desierto están 40 años, perder la forma de hablar, la forma de expresarse, perdió muchas cosas, pero tuvo ganancia, porque fue usado después. ¿Para qué? Sabemos la historia, Moisés fue el precursor, ¿no? El que sacó el pueblo de Egipto, el que le mostró las leyes, el que preparó el tabernáculo, el que edificó el tabernáculo, el que fue usado. Dios lo usó tremendamente, que Dios le dio fuerza, le dio vigor y le añadió todavía a su vida 40 años más. Lo llamó de 80 y murió de 120. Con todo su vigor, sus ojos no se apagaron, con la vista 20/20, veía perfectamente bien, y con todo el vigor y toda la fuerza que podía haber seguido viviendo, pero Dios le dijo, hasta aquí vives, porque Dios es el que conoce nuestro tiempo. Hasta aquí vives, súbete al monte y muérete ahí en el monte y yo te entierro. Y Dios lo enterró, y hasta hoy no se sabe dónde está Moisés enterrado. Sí sé que está, pues ahí después aparece con Jesús en el monte de la transfiguración. Ahí se apareció en la tierra prometida, porque Dios le había prometido, pero ya lo llevó en espíritu, hasta que te tome cuerpo, como cuando todas las cosas se completen, entonces tomará cuerpo. Él vive, como viven todos aquellos que han muerto en Cristo. Todos viven, porque Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, y de esto estamos bien claros en eso. Ganó Moisés, de que perdió, pero ganó más, porque en el Señor siempre ganas más. En su reino es un reino de fe, es un reino de justicia, es un reino de misericordia. ¿Cuánto no perdió Jacob? ¿Cuánto no perdió? Más nunca volvió a estar ahí con su familia. Tuvo que salir de la tierra prometida y meterse allá en Mesopotamia, allá donde estaba el tío, allá a ser explotado por el tío, que le bajó un montón de veces el sueldo. Cada vez le bajaba el sueldo más, en vez de subirle el sueldo, se lo bajaba más. Lo explotó, lo engañó, le hizo de cuantas cosas, perdió mucho. ¿Pero qué pasó? Pero el Señor lo retornó otra vez, lo transformó, lo cambió, lo recuperó a su hermano, se hicieron otra vez amigos. Su hermano le iba a matar, se recuperó todo, y para eso le cambió el nombre y le puso, ahora te vas a llamar Israel. Ya no te vas a llamar más engañoso, ese nombre no lo quiero, te vas a llamar ahora Israel, príncipe de Dios, y de ti saldrá como una nación. Y de ahí, de esas 12 tribus, gracias a Dios, salió la nación de Israel hasta este día de hoy, que ahora están retornando todas las tribus esas que estaban perdidas por donde quiera, están retornando a Israel por una de las profecías que hay para estos últimos tiempos. A cada rato aparecen, y montones que han venido de muchos lugares, porque Dios es fiel a su palabra, pero es una palabra de fe, es un reino de fe. Y por último, ¿cuánto no perdió el apóstol Pablo?
¿Cuánto no perdió el apóstol Pablo? Su posición. Fariseo, hombre, que ser fariseo no era cualquier cosa. Ser fariseo era alguien muy reconocido. Era alguien que conocía la ley, conocía la letra. Y se le respetaba y tenía palabra allí cuando iba a la sinagoga, todos le respetaban. Tenía una posición grande con los reyes, con los gobernantes. No era cualquier gente el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo se llamó Saulo. O sea que tenía conocimientos y todo. Y todo eso, ¿sabe qué? Se desvaneció. Todo eso se perdió. Y él dijo, pero lo tengo considerado como basura por tal de asirme de esta promesa. Esto para mí es lo más importante. Y esto es lo que yo tomo. Y ahí se hizo parte de todo lo que nosotros conocemos en la historia del apóstol Pablo. Tuvo ganancia, abrió todas las iglesias de Asia. Hizo cuántas cosas. Y cuánto lo torturaron, y cuánto pasó, y cuánto sufrió, y cuánto naufragio, y lo apedrearon, y le hicieron de todo. Pero todo eso lo estimó es como que nada. Por tal de asirse a este plan tremendo. Señores, realmente pues este es el reino de fe que hemos heredado. Dice, hemos heredado un reino de fe. Un reino que está establecido, no podemos decir cuidadosamente por el Señor. Él fue estableciendo todas las cosas en su orden. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos cumplirlo. Y hemos alcanzado este tiempo. Y déjenme decirle, si para ellos fue difícil estar juntos, gentiles y judíos, era difícil, porque eran dos pensamientos completamente contrarios. Nosotros también hoy tenemos este problema también, que nosotros tenemos muchas formas de pensar. Hay un viejo hombre pataleando dentro de nosotros que quiere, yo quiero hacer la voluntad mía. Y decía el apóstol Pablo, he descubierto que en mí hay dos fuerzas. Uno quiere hacer lo que no debo y el otro quiere hacer lo que debo, pero hay un choque. Y él descubrió esto, pero ya está escrito en la palabra, por supuesto. El Señor dice, ¿y que está en Cristo qué? ¿Qué dice? Nueva criatura es, todo lo viejo ¿qué? Más sea aquí todo hecho nuevo. Todo lo hecho nuevo. Claro, eso nosotros lo leemos en el Espíritu Santo, pues decimos, bueno, pues está bien, suena bonito, ¿verdad? Suena muy bonito. Yo tengo un primo que siempre me escribía carta y ponía siempre al final, porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Digo, ay, como da lata con ese versículo. Para mí, ay, sí, ay, siempre con ese, hasta me caía mal. Porque yo decía, no, que va a ser ganancia morir. Yo no quiero morirme. Yo lo entendía en lo natural, morirse en lo natural, pero era en lo espiritual, no era en lo natural. Pero claro, él me lo ponía y yo pobrecito, pero siempre me ponía ese versículo. O si no me ponía, no, porque decía, en Cristo estoy juntamente crucificado. Y digo, ¿a poco yo estoy crucificada? No, ya no vivo yo, sí vivo yo. Más vive Cristo en mí. Yo no entendía esos versículos, hermano. No sé si ustedes lo entendieron al principio. Yo no lo entendía. Para mí se me hacía algo incomprensible, algo muy alto para mí. Pero hoy ya lo entendemos, porque está hablando de lo espiritual, porque estamos en este reino caminando. Ahora entendemos cómo Jesús hablaba. Cuando Jesús hablaba y decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Yo hasta ahora no he visto un cristiano puerto. Y sabe que su ojo es ocasión de caer porque mira lo que no debe. Ah, eso es espiritual, hermana. Hermana, eso es espiritual. Ah, porque te conviene. Claro, eso sí lo entendía que era espiritual. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela. No, eso es espiritual. Pero lo otro no. Y esto sí. No, hermano. Estamos nosotros tratando de acomodar a Dios a mi forma de pensar. Este reino es un reino de fe. Es un reino de justicia, un reino de misericordia. Y nosotros pues tenemos que acomodarnos a este reino que el Señor nos ha traído. Reino de perdón. Un reino que no hace excepción de personas. Sí, yo sé que tenemos que aprender y caminar. Yo digo, mientras más cerquita camines con el Señor,
más puedes caminar. Y te das cuenta, como estaba contando Pablo el viernes, que a Juan, cuando ya Jesús había resucitado, Juan estaba detrás de Jesús siempre, porque él no perdía ni pie ni pisada de Jesús, y estaba Jesús dándole una buena exhortación a Pedro, porque la necesitaba siempre Pedro. Hay hermanos que necesitan exhortación siempre, y hay otros que no tanto, porque es así. Es como en una casa que tienen 7 hijos, y hay uno, en mi casa, mi hermana mayor y el más chiquito eran los más obedientes. Esos nunca yo vi que le dieron ni penitencia, pero a los demás nos mataban. ¿Por qué? Porque ellos eran muy sometidos, muy obedientes, muy tranquilos y todo, ¿no? Pero no era el mismo trato, y no era el mismo amor. El amor era el mismo, pero el trato era diferente, porque requería que fuera diferente para que pudiéramos estar derechitos hoy. Es así, ¿no? Eso lo conocemos. Lo que pasa es que ahora este mundo ha puesto tantas leyes para tratar con los niños que no sabe la gente cómo tratar con los niños, porque de vez en cuando le llega el policía a la casa porque pusiste al niño de penitencia, y el niño llamó a la policía. Que mi mamá me dio con la correa y ya había el policía, porque están enseñando cosas que están erróneas por completo. Se han ido completamente. Sí han habido abuso, lo sabemos, pero a veces se exceden. Pero estamos viendo el trato de Dios con nosotros así. El Señor nos va tratando debido a la situación. Y Pedro era muy impetuoso, la verdad. Pedro era muy impetuoso. Pedro representa el carácter de muchos pueblos de Dios, de los hijos de Dios. Y estaba aprendiendo. Cuando uno aprende, uno a veces necesita mucha corrección, porque tiene hambre de aprender. Y el Señor nos corrige y nos enseña, ¿no? Pero ¿qué pasaba con Pedro? Que Pedro había que decirle las cosas, pero Juan no. Juan seguía a Jesús. Son 2 tipos de discípulos muy diferentes. Pero no porque Pedro sea malo, sino que necesitaba otro tipo de corrección. Pero Juan, no. Solamente el Señor, una vez que le dijo, no sé de qué espíritu sois, porque estaba él y estaba su hermano Jacobo, y no dejaron pasar a Jesús por un pueblo. Y que dijo Juan y dijo Jacobo, Señor, mandamos a que venga fuego del cielo para que los queme. Y el Señor dijo, yo no sé de qué espíritu soy, yo no vengo para eso ahora. Porque eso pasó cuando Elías, eso pasó, o sea que vemos en la historia que eso pasó con los profetas, que podían dar la palabra, caiga el fuego del cielo, y quemaba a todos, ¿verdad? Creo que fue Eliseo, ¿no? Ajá. Y Elías, sí, sabemos nosotros que eso ocurría. Pero ahora era un reino de fe, ahora la cosa es de amor, es de misericordia, es de bondad, siempre por el otro. Mas sin embargo Juan estaba detrás de Jesús y seguía a Jesús. Y Pedro pues dijo, óyeme Señor, después que me diste la exhortada, y este que está detrás a mí, ¿qué? ¿Cómo vas a tratarlo? Sí, así le dijo, ¿y de este qué? No sé si le diría, ¿y de este qué? No sé, pero yo creo que digo, ¿y de este qué? ¿No? Sí, es un estilo cubano. Y él dijo, mira, si yo quiero que él quede, ¿a ti qué? ¿A ti qué te importa? Así le habló el Señor. Esto es cuestión mía. Si yo quiero que él quede, porque se decía entre todos los discípulos que Juan no iba a haber muerte. Ellos decían, no se va a morir. Él no negó a Jesús. Él estuvo al pie de la cruz allí 6 horas. 6 horas estuvo Juan al pie de la cruz. Los otros discípulos, búscalo, se escondieron. Todos se escondieron. Estaban las mujeres, estaba la madre de Jesús, y estaba Juan, el único que estaba al pie de la cruz, oyendo a Jesús, viendo a Jesús, y viendo su sangre correr, y viendo como todo lo que Jesús decía en la cruz, las 7 famosas palabras de la cruz. Él escuchó todo. Por eso en el único evangelio que aparece todo lo que habló Jesús es en Juan, en la cruz, porque fue testigo fiel. Por eso Dios lo usó después en Apocalipsis, porque Dios lo usó después y lo mandó allí a esa isla de Patmos y se reveló, porque fue fiel hasta la muerte. Y no es que Dios tiene favoritismo. Dios sabe a quién le da un mensaje, a quién le da una misión, como se la dio a Pedro. Pedro
tú ahora vas a pasar por esto, vas a pasar por aquello, pero confírmalos, hermanos, confírmalos, hermanos. Tú vas a ser usado para confirmarles a ellos y mostrarles a ellos que sí se puede. Vemos que Pedro pasó, fue el que rompió completamente allí cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. Quien predicó fue Pedro. Esto es lo dicho por el profeta cuando dice que en los postreros tiempos el Espíritu Santo derramará su Espíritu sobre toda carne, y comenzó a predicar. ¿Quién? Pedro. ¿Y Juan dónde estaba? Estaba allí, pero el indicado era Pedro para hacer eso. Y se convirtieron allí y comenzó todo a través de este trabajo. Pero Juan tenía otra misión. La misión de Juan era la misión más calladita. Dios lo usó en Patmos para escribir el libro de Apocalipsis, 22 capítulos donde revela todo el plan completo en lo que es cosas que se han estado revelando y que mucha gente todavía no entiende, pero se ha estado revelando a través del Espíritu Santo para este tiempo, porque es para este tiempo. Por eso hay un camino que caminar, hermano. Estamos nosotros pues muy, podemos decir, emocionados para este tiempo que nos ha tocado vivir, el tiempo en que se abre completamente, podemos decir, se abre completamente las páginas que han sido un misterio para muchos, pero no se abre así por curiosidad. Dios nunca va a saciar la curiosidad de nadie. Dios es celoso. Dios es celoso con su verdad. Él no, cuando ve curiosidad, cierra. Porque Él quiere que lo valoremos. Que cuando nosotros empecemos a descubrir estas cosas, que lo anhelemos, que querramos ser parte integral del plan que Él tiene. Y nos está llamando para eso. Y somos pues, podemos decir, Señor, gracias porque tú nos has dado este reino de fe. Recuérdense que es un reino de fe, el cual hemos heredado. Y que tenemos grande, podemos decir, pues, un llamado grande, no solamente eso, sino el alcanzar cosas que decimos, bueno, ¿cómo yo alcanzo esto, Señor? ¿Cómo podemos en medio de este mundo que está tan completamente opuesto a ti, cómo podemos nosotros manifestarte? Pero el Señor lo va a hacer. Mi trabajo es no perderlo de vista. Es lo que hizo Juan, no perder de vista al Señor. Mi trabajo es no perderlo de vista, acercarte a Él, lo más cerca que tú estés de Él, que es lo que hacía Juan. Juan siempre buscaba que el asiento que estaba al lado de Jesús fuera llenado por Él, y siempre se sentaba al lado de Jesús y se recostaba en su hombro. No perdía ni un detalle de lo que Jesús hablaba, pero ellos tenían que decirle, óyeme, Juan, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que estaba diciendo? No lo escuché. Entonces Juan era el mensajero. Por eso fue usado en Apocalipsis como ese mensajero. Porque no iba a perder ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni un acento. ¿Para qué? Para nosotros. Es grande lo que podamos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú entiendes todo lo que dice la Biblia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay mucho misterio? Pues hay trabajo. Esos misterios que todavía no sabemos están abriéndose hoy delante de nosotros. Así que no pierdas la oportunidad, no pierdas, busca un tiempo, podemos decir, de esa comunicación con Él, en el cual podemos hablar con Él. Y señores, revélame qué es esto, muéstrame. Si es un reino de fe, a través de esta fe yo puedo entenderte y puedo conocer, para poder caminar como caminó también tú. Ese es el llamado que el Señor tiene para hoy, para este día. Hemos sido ricos en la fe. Y vamos a terminar con ese versículo que empezamos, que está en Santiago, capítulo 2, verso 5. Hermanos míos amados, oíd. Hermanos míos amados, oíd. Cuando el Señor dice oíd, y fíjense, en imperativo, oíd. No dice, oye, a ver si te conviene. No, oíd. Estate atento, ¿no? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, ricos en fe? ¿No ha escogido Dios los que parecía que no servía para ser ricos en fe,
Sí, o sea, no es que yo nací siendo rica en fe, sino que estoy aprendiendo a caminar en esa fe. Y herederos del reino que se ha prometido a los que le aman. Es una pregunta lo que está haciendo el apóstol, no era apóstol Santiago. Se supone que creen que haya sido el hermano de Jesús, pero no han llegado a esa conclusión. Pero era un siervo, un discípulo del Señor. Pero hace esa pregunta: hemos sido llamados a ser siervos, a ser ricos en fe y herederos de un reino de fe. Así que si heredaste un reino de fe, ¿qué cosa es lo que estamos aprendiendo hoy? Caminar en esa fe. Y si el Señor dice que va a poner las cosas en orden, yo lo creo. Y si el Señor mañana te dice: yo te levanto a ti, te pongo y te hago y llevo y te traigo, lo que sea, tú lo crees. Lo crees. Dice: bueno, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero yo lo creo. Me recuerdo allá en Atlanta, el Señor nos dijo que nos iba a llevar a lugares a donde íbamos a conocer mucha gente de muchos países, y nosotros, ¿a dónde nos llevará? El Señor decía: pues de aquí de Estados Unidos yo no salgo, yo de aquí no. ¿Quién iba a decir que íbamos a conocer gente de tantos países? Pero sabe el Espíritu de Dios. Pero dijimos: bueno, Señor, tú sabes. Y entonces cada vez que alguien traía una profecía, yo le escribía, yo tengo un papel con todas las profecías, porque yo decía: ¿cómo va a ser eso? Casi podríamos decir como la Virgen María: ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo será eso si no sé ni cómo va a ser? Pero solamente créele y Él lo va a hacer. Y es verdad, hermano, es lo que estamos nosotros hoy en día descubriendo esto. Abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero que tú seas parte integral de este reino. Yo no quiero ser visitante de tu reino, yo quiero ser parte principal de tu reino. Que seas tú el que te establezcas en esa justicia, en ese amor, en esa misericordia, que sea verdad lo que tú estás trayendo, que no sea solamente lo que yo piense o lo que piensen los demás, porque hay gente que piensa por lo que piensan los demás, pero no piensan ellos. Yo quiero que tú pienses por mí, que tú me muestres y tú me enseñes en esta hora, porque yo quiero ser verdaderamente un vencedor. Y ser llamado a ser un vencedor es un llamado grande en este tiempo. Miren que hay que tener fe para vivir este tiempo. Un tiempo muy difícil, pero hermoso. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que realmente que haya en nosotros ese mismo sentir, como dice, que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó ser lo que fuera, sino que se dio por amor a nosotros. Padre, en esta hora que estamos delante de ti, estamos enfrentando, Señor, grandes retos. Alrededor de nosotros hay grandes fuerzas que vienen contrarias completamente, Señor, a nuestro pensar, al pensar tuyo. Muchos venimos trayendo otro pensar, otra forma de ver las cosas, pero tú, Señor, nos estás enseñando cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos, Señor, de dirigirnos en este tiempo, Señor. Cómo poder ser, Padre, parte de un reino, Señor, de justicia, de amor, de misericordia, cuando vemos que afuera no hay nada de eso. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo sé, Señor, unidos a ti, Señor, solamente podemos hacerlo. Que esta fuerza que viene de ti, porque tu Espíritu, Señor, nos está capacitando, Señor, nos ayude a caminar, Padre, como tú dices que tenemos que caminar, como tú anduviste. Hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en que no escatimó nada para cumplir la voluntad perfecta del Padre y ser hoy, Señor, Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todo, el que ha planeado todas las cosas, Señor. Y has puesto tus ojos en un pueblo, has puesto tus ojos en aquellos que te aman, Señor. Y te regocijas, Señor, en la parte habitable, Señor, que tú puedes en cada uno de nosotros, porque somos habitación tuya, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre, que podamos entender todas estas cosas, Señor, y disfrutarlas y vivirlas, Señor, y ser vencedores en medio de este tiempo, Señor.
y aún más que vencedores, como tú dices, Señor, para que verdaderamente tu nombre sea exaltado y sea levantado sobre todo nombre, Señor, que se nombra aquí en la tierra, porque no hay otro nombre que esté por encima del tuyo, Señor. Tu nombre va por encima de todo. Tú cumpliste todo, Señor. Permite que nosotros ahora podamos cumplirlo todo también, lo que se nos pide. Yo doy esta palabra de bendición sobre todo tu pueblo aquí, Señor, en este día. Los que están lejos, Señor. Los que no tienen esperanza, pero su esperanza solamente eres tú, Señor. Capacítales, Padre. Consuélalos ahí, Señor, en sus corazones, en la necesidad tan grande que están pasando. Pero tú eres el Dios que da fuerza y da fortaleza, Señor. El Dios de fe, el Dios de misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, en esta etapa final, en esta etapa que estamos viviendo, que los pueblos hablan tantas cosas vanas, Señor, mas tú estás hablando cosas que realmente son correctas, cosas que levantan el estándar, Señor, del ser humano, Padre, porque somos hechos a la imagen y semejanza tuya, Padre. Gracias porque el amor tuyo, Señor, se hace un hombre, y ese hombre es Jesús, Jesucristo. Gracias, que así también sea en cada uno de nosotros. Hoy yo te pido esto, Señor, poniendo esta bendición sobre todo tu pueblo, en el nombre de Jesús.